todas, espero se encuentren muy bien. El capítulo de hoy vamos a hablar de 2 mitos nórdicos. El primero es cómo Odín pierde su ojo y el segundo sobre el caballo de Odín, Sleipnir, de dónde nace, cómo se obtiene y es una historia bastante interesante. Así que vamos a partir por Odín y cómo pierde su ojo. Odín y la fuente de Mimir. Hay bastantes versiones de cómo Odín llega a tener la necesidad, ¿cierto?, de poseer todos los conocimientos desde la fuente de Mimir. Sin embargo, y siguiendo con el capítulo anterior, cuando se vio envuelto en esta guerra contra los Vanir por culpa de una diosa Vanir, ¿cierto?, que tenía un tipo de magia que él no conocía, quedó con esa inquietud de qué otras cosas él no sabía que existían. Y Odín siempre ha sido un dios que busca sabiduría, que busca saber más, ¿ok? Y por ende, Odín viaja hasta la fuente de sabiduría, ¿cierto?, que está custodiada por Mimir, y aquí hay un tema de cronología interesante, ya que, si recuerdan del capítulo anterior, Mimir ya ha sido decapitado cuando se hizo la tregua con los Vanir, ¿cierto? Fue decapitado porque los Vanir no confiaban en este dios gigante Mimir y por ende le cortaron la cabeza y se la mandaron a Odín. Por ende, lo que se cree es que durante la guerra de los Aesir con Vanir, Odín va a buscar el conocimiento. Es decir, Mimir aún estaba con vida y de cuerpo completo. Recordemos que la cabeza de Mimir sigue, entre comillas, viva gracias a los conjuros de Odín, luego que fue cortada por los Vanir. Así que si nos guiamos por esa cronología, tenemos que considerar que durante la guerra de los Aesir y Vanir, Odín fue a buscar la sabiduría del pozo de Mimir, o la fuente de Mimir. Cuando Odín llega hacia la fuente de Mimir, Mimir le dice que debe sacrificar algo para obtener la sabiduría. Odín no lo comprende del todo y le pide o le menciona qué es lo que tiene que sacrificar. Le pregunta, ¿qué tengo que sacrificar? Porque hasta ese momento Odín había ido hasta la fuente de la sabiduría solo para recibir consejos de Mimir. Mimir era el único que podía beber de esa agua. Entonces Mimir bebía, Odín le hacía las preguntas y este dios contestaba. Odín dijo que no, que él quería obtener la sabiduría, que él quería beber de la fuente de la sabiduría. Mimir le dice que por supuesto que lo puede hacer, pero que el sacrificio es muy grande. Luego de una conversación entre los dos, Odín por fin se da cuenta de que efectivamente él debe sacrificarse, ya debe realizar un autosacrificio para obtener la sabiduría. Y es así como Odín sacrifica su ojo. Aquí hay un tema recurrente en que si fue el ojo derecho o el ojo izquierdo. Muchos hacen un dibujo de Odín sin el ojo derecho, mientras que otros lo hacen sin el ojo izquierdo. Leí en algún libro, que en este momento no lo tengo claro, que el lado izquierdo es el lado el lado como de ¿cómo decirlo de una manera que se entienda? Que el lado derecho es el lado de la cordura, por así decirlo, ¿ya? El lado en que podemos pensar más fríamente. El lado izquierdo es gobernado por el corazón y por ende
se lleva más es más guiado por lo que son estas intuiciones o es llevado por otras cosas que no son concretas, ¿ya? Y es por ello que algunos autores, algunos historiadores creen que Odín sacrifica su lado izquierdo, su lado más salvaje, por así decir, más instintivo, y se queda con su ojo derecho, que es un ojo o un lado más terrenal. Más terrenal me refiero a esto como de poner los pies sobre la tierra, ¿sí? Algo más concreto, algo más objetivo, no tan subjetivo como es el lado izquierdo, ¿ya? Entonces Odín sacrifica su ojo. Luego de su sacrificio se le otorga el permiso de beber de la fuente de Mimir, y ahí él puede beber y obtener su sabiduría. Recordemos que la fuente de Mimir es la fuente que contiene aguas que otorgan sabiduría a quien lo bebe. Odín y Mimir, según lo que es mitología nórdica, han sido los únicos dioses que han bebido de la fuente de Mimir, ¿ya? Luego de eso, luego que Odín bebe de la fuente, él, y esto solamente como introducción, ¿sí? Él va hacia Jotunheim como a probar su sabiduría, ¿sí? Que esto ustedes lo pueden encontrar en la Edad Mayor, en los dichos de Vafthrûdnir, o también llamado Vafthrûdnismal, ¿ya? Acá ustedes pueden ver esta conversación que tiene Odín con el gigante Vafthrûdnir, que era uno de los gigantes más longevos, por así decir, que era uno de los más sabios que existían hasta ese momento en todo lo que era el Yggdrasil, o sea, los 9 mundos, obviando, ¿cierto?, a Mimir, que bebía de la fuente de la sabiduría cuando alguien iba a consultarle sobre algo en específico, ¿ya? Entonces Odín, fingiendo ser otra persona, acá él se presenta como un forastero, ¿ya? Como Gagnart, no le dice su nombre real, y empiezan ahí una, entre comillas, lucha de sabios y sabidurías, haciéndose diferentes preguntas, de tal manera de ver quién sabía más que el otro. Por ejemplo, acá solamente voy a leer una de las preguntas que Odín le hace al gigante Vafthrûdnir, que lo pueden encontrar en la estrofa 10 de los dichos de Vafthrûdnir. Acá dice: el pobre que llega a casa de rico, diga lo justo, calle, de cháchara mucha, desgracias vienen ante hombre de torvo talán. Acá es cuando está recién llegando a ver al gigante y le exige, ¿cierto?, su hospitalidad. Y acá Vafthrûdnir le pregunta, ¿cierto?, empiezan esta lucha de sabios, y le pregunta: dime, Gagnart, que es el nombre que le había dicho Odín, ¿cómo se llamaba, cierto? Pues que ahí sobre el piso probar tu fortuna quieres. ¿Cuál el corcel que del este la noche a los santos dioses les trae? Es decir, ¿cuál es el corcel de la noche? ¿Ya? Y Odín contesta: Rinfaxi se llama el corcel que la noche a los santos dioses les trae. Baba le cae cada día al alba, es eso el rocío en los valles. Y aquí empieza, ¿cierto?, la discusión, o esto ya, quién sabe más, yo te pregunto, tú me preguntas, hasta que finalmente en la última estrofa, que es la estrofa, digo inmediato, la estrofa, ¿cuál es? Muy larguito esto, la estrofa se encuentra ahí.
54 y 55, en donde Odín dice: mucho viajado, mucho buscado, mucho probado a los dioses. ¿Qué es lo que Odín, cuando iba a la pira, le dijo al oído su hijo? Y Vafthrûdnir contesta: nadie conoce qué cosa tú le dijiste al oído a tu hijo. Marcado de muerte mis viejos saberes, el fin de los dioses, dije, aquí con Odín me he medido en ciencia, tú siempre serás el más sabio. Ahí se da cuenta que solamente Odín puede saber lo que le dijo a su hijo, en este caso Balder, ¿cierto? Ahí está haciéndole una pregunta sobre el futuro, sobre cuando Balder muere, y viene el ocaso de los dioses, en el que obviamente Odín era el único que podría saber qué es lo que le dijo a su hijo. ¿Ya? Ahí es un poco de ese mito y también lo que Odín hizo después con esa sabiduría, o para medir su sabiduría contra este gigante que era el más sabio en ese momento en los 9 mundos. ¿Ya? Terminamos con ese mito nórdico, espero que les haya gustado. Y el segundo mito que les vengo a contar hoy día es sobre la cerca del Asgard y el caballo Sleipnir. Este mito lo pueden encontrar completo en la Edad Menor, ya dentro de los primeros capítulos, en el capítulo de la alucinación de Gylfi. En la versión que tengo yo, esto lo encuentran en la página 92, que es una versión de la Alianza Editorial, versión de Luis Lerate, por si lo quieren buscar por ahí. Acá se comenta mucho sobre cómo nació Sleipnir, ¿verdad? Y cuál es el origen de esto. Como yo les había comentado en el capítulo anterior, hubo una guerra entre los Aesir y Vanir. Una vez que se terminó esa guerra, se dieron cuenta los dioses de Aesir que si un Vanir o una diosa Vanir pudo entrar sin ningún problema, también podría ocurrir lo mismo si en algún momento los Jotun, es decir, los gigantes de escarcha, los gigantes de hielo que viven en Jotunheim, llegaban a invadir Midgard, podían llegar sin problema a Asgard e invadir Asgard y el Valhalla. Por lo tanto, llegaron a consejo y decidieron crear algún tipo de muro que permitiera mantener a salvo a los dioses, ¿cierto?, en caso de alguna invasión hacia Midgard. Entonces, llegó un maestro, una persona que se ofreció a hacer este trabajo, a hacer una cerca de piedra muy buena que resistiría de manera segura a cualquier gigante que quisiera entrar o quisiera invadir Asgard. Ya, él dijo que la podía hacer en 1 año y medio. Sin embargo, el pago que exigía para hacer esta cerca era que le dieran a Freya, a la diosa Freya, que recordemos que había llegado de intercambio, ¿cierto?, durante la conciliación que hubo entre los Vanir y los Aesir, y también quería el sol y la luna. Los Ases fueron a discutirlo, o sea, era mucho. Freya, me imagino que obviamente no quería ser entregada a esta persona. Perder el sol y la luna es algo que tampoco estaban dispuestos a perder. Y ahí hablando con los dioses, Loki aparece y dice: hagámoslo, pero démosle solo un invierno para que lo haga. Nadie, absolutamente nadie va a ser capaz de hacer una cerca por alrededor de todo Asgard antes o durante solo un invierno. Recordemos que este maestro había dicho que lo podía hacer en 1 año y medio. Ahora se lo bajan a solo un invierno. Cuando le fueron a decir a esta persona que iba a hacer la cerca que sí aceptaba las condiciones, pero que solamente lo podía hacer en un invierno. Y si al primer día de verano aún no estaba terminada la cerca, entonces el trato se cerraba y no había paga alguna. Él aceptó, sin embargo, pidió que se le permitiera ayuda de su caballo, de su fiel caballo, que se llamaba Svadilfari. Y Loki, le preguntaron a Loki por qué había sido idea de Loki esto de que podía hacerla, pero solo o darle solo un invierno para que lo hiciera.
Y Loki dijo, sí, ok, no hay problema. No va a poder hacerlo en un invierno aunque tenga ayuda, pero solo Loki. Entonces los dioses dijeron, ok, no hay problema, hágalo. En el primer día de invierno se puso a hacer la cerca esta persona, ¿cierto? Durante todas las noches acarreaba las piedras con el caballo y se ponía a trabajar durante el día a construir la cerca. Los dioses estaban muy asombrados porque el caballo podía acarrear muchas rocas de una sola vez. Entonces, como el trato se había hecho ante muchos testigos y con solemnes juramentos, no se podía romper. Y los dioses veían que iba avanzando bastante rápido este maestro. El gigante también consideró que sin las garantías que habían jurado, ¿cierto? En cualquier momento Thor podía regresar y podía matarlo, porque este maestro era un gigante. ¿Ya? Entonces, este gigante avanzaba a la cerca con su caballo. El caballo acarreaba las rocas, de muchas rocas en la noche. El gigante avanzaba durante el día a construir. Y así fue, y cuando quedaba un día de invierno, se dieron cuenta que le faltaba solamente el pórtico para terminar. Ahí estaban todos muy enojados, llamaron a Loki. Loki, no podemos perder a Freya, el sol y la luna. Dijiste que no iba a poder lograr hacer la cerca en un solo invierno y mira, estamos a un día de terminar el invierno y al parecer sí lo va a terminar. Ahí Freya enojadísima, me la imagino ahí ya pensando en que se iba a tener que casar en Jotunheim con un gigante. Y ante esta situación Loki dijo, ok, yo lo arreglo. ¿Cierto? Porque todos estaban en contra de Loki, o sea, todos los dioses diciéndole, Loki, tú dijiste que no lo iba a lograr y mira lo que estamos ahora, podemos perder a Freya, la diosa del amor, ¿cierto? El sol y la luna. Ya, ok, no problema, yo lo resuelvo. ¿Qué Loki? Fue, esto es muy chistoso, yo siempre que recuerdo esta historia me da mucha risa, pero ya la última noche el caballo Svadilfari estaba ya listo para ir a buscar las piedras que faltaban para terminar el pórtico y ya dar por hecho de que estaba lista la cerca. Y aparece una yegua, muy sexy la yegua, me la imagino. Y Svadilfari no pudo no ver a la yegua. O sea, imagínense, trabajando todo un invierno y de repente se le presentó una yegua delante de él y fue y la siguió durante toda la noche, así que Svadilfari no hizo ningún trabajo esa noche, no acarreó piedras, el gigante estaba desesperado, las piedras eran muy grandes, muy pesadas, él trató de llevar piedras por sí mismo, pero aunque hubiese tenido mucha más fuerza, no hubiese podido llevar todas las piedras que necesitaba. El gigante estaba furioso. Así que los haces se dieron cuenta, ¿cierto?, de que este gigante era un gigante de escarcha. Hasta ese momento no lo sabían, solamente el gigante sabía que era un gigante, ¿cierto? Y que por eso había tomado todas las precauciones anteriores para asegurar que Thor no iba a eliminarlo. Sin embargo, cuando los haces se dieron cuenta de que era un gigante, 1, ¿cierto? 2, la cerca no estaba lista. 3, el gigante estaba muy molesto porque el caballo no aparecía y no había podido terminar la cerca por eso, o sea, estaba a solamente poner el pórtico y terminar la cerca. Thor llegó con su Mjolnir, ¿cierto? Y eliminó al gigante. Y esta parte ustedes la pueden encontrar escrita en la visión de la divina, o también llamada Voluspa, ¿cierto? En donde dice, rompiéndose acuerdos, palabras y tratos, los pactos solemnes que entre ellos tenían, con ira el solo Thor peleó,
no se está él sentado ante cosas tales. En otras palabras, no se iba a quedar sentado viendo que era un gigante de escarcha que trató de engañarlo. Tiempo después, Loki llegó hasta Asgard con un potrillo gris de 8 patas y se lo regaló a Odín como forma de decirle que ya estaba todo solucionado. Bueno, no me quiero imaginar a Loki embarazado, pero efectivamente Loki se transformó en yegua y esa noche Svadilfari hizo lo suyo, ¿cierto? Después de un invierno completo trabajando, Loki quedó embarazado y dio a luz un potrillo de 8 patas que ahora todos conocemos como Sleipnir y es el caballo de Odín. Espero que les haya gustado estas dos historias. Recuerden que Loki siempre ha sido un cambiaformas. Y esta yo creo que es una de las historias más hilarantes que puede haber dentro de todo lo que Loki pudo haber hecho para salvar su propio pellejo. O sea, no debemos olvidar que Loki fue el que convenció a los dioses de que era imposible que lograra realizar la cerca en un invierno, cosa que sí hizo o casi logró hacer el gigante con ayuda de su caballo, y los dioses estaban tan enojados porque podían perder a la diosa del amor, al sol y la luna por culpa de él. Entonces Loki, para salvar su pellejo, se sacrificó, por así decir, pero dio a luz el potrillo o el caballo de Odin, Sleipnir. Espero que le hayan gustado estas dos historias. El próximo capítulo creo que les hablaré un poco sobre cómo Odín obtiene su lanza, obtiene su anillo brazalete, también cómo Thor obtiene el Mjolnir, entre otras riquezas o armas que tienen los dioses. Está todo en la misma historia, así que ahí lo vamos o se los voy a contar. Espero que les haya gustado nuevamente y nos escuchamos en un próximo podcast.